Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Está sin opción, quiere hacer dieta y no sabe qué hacer, entonces hoy le traigo una receta de unos vegetales salteados muy fácil de hacer, bien saludable y tengo certeza que les va a encantar. Entonces estos vegetales salteados vamos a hacerlo con la mitad de todos los vegetales que tengamos en la nevera. Podemos reemplazar algunos que yo les voy a proponer y queda delicioso. Si se está pasando por aquí todavía no se ha inscrito, aproveche ya y se inscribe, apoye nuestro canal, que cada uno de ustedes hace la diferencia. Entonces les voy a comenzar mostrando los ingredientes que van a usar. Vengan. Tenemos aquí la mitad de una sidra. Vamos a usar ají dulce, eso yo lo hago para incrementar más el sabor, media cebolla, media papa, vamos a usar media calabaza o auyama como se la conozca, medio pimentón, puede ser rojo, amarillo, verde, aquí vamos a incrementar bastante sabor y color, zucchini puede ser amarillo o verde y media zanahoria. Aquí estos vegetales, vamos a jugar con él, usted puede reemplazar alguno, cambiarlo por otros, vamos a dejarlos deliciosos. Bueno, entonces vamos a comenzar rallando todos estos vegetales. Aquí yo tengo un rallador bien básico. Voy a comenzar con esos dientecitos aquí, rallando todos los vegetales. Usted puede hacer con el rallador que tenga ahí en casa y todo le queda delicioso. Vamos a ir haciendo tipo unos tronquitos, miren cómo él nos va quedando. Y esto vamos a hacer con todos esos vegetales. Usted puede decir, ay, es muy poquito, no, pero como son tantos vegetales que estamos usando la mitad de cada uno, ustedes van a ver cómo va a rendir esta receta, ya queda maravillosa. Ahora vamos a rallar la calabaza, también así en tiritas, vamos a dejarlo uniforme para que nos quede bien bonita y bien llamativa. Ahora entonces vamos a rallar la media cebolla, nuevamente en bastoncitos. Ahora vamos a rallar la sidra. La sidra tiene bastantes beneficios, ayuda mucho para adelgazar. Ella es deliciosa. Ahora vamos a rallar el pimentón. Ahora vamos a rallar la media zanahoria. Ahora entonces vamos a colocar el ají dulce. Esto es para realzar más el sabor. Todo esto aquí a gusto y vamos a ir rallando. Y ahora entonces vamos a rallar la media papa. Miren cómo van rindiendo todos estos vegetales. Solo estamos usando la mitad de todos. Entonces miren lo que nos rindió nuestros vegetales. Yo les dije que iban a rendir bastante. Ahora entonces vamos para esta etapa final que vamos a darle más sabor y nos va a quedar espectacular. Bueno, entonces ahora yo tengo un sartén aquí vamos a hacer los salteados. Vamos a colocar aceite, más o menos una cucharadita sopera para cubrir el fondo. Y vamos a comenzar colocando la cebollita que tenemos rallada. Vamos a poner fuego medio para abajo para que no se nos vaya a quemar. Y vamos a dejarla hasta el punto que ella nos vaya quedando transparentita. Bueno, ya cuando lo tenemos así más transparentico, vamos a adicionar el ajo. Aquí yo tengo 4 cabecitas de ajo picadas, también las puede hacer ralladas, le queda perfecto. Para quien acompaña mi receta sabe que primero coloco la cebolla porque contiene más agua, entonces protege el ajo para que no se vaya a quemar. Y vamos a dejarlo sofreír. ¿En qué punto está listo? Cuando sintamos ese aroma más presente del ajo, ya está en el punto ideal para adicionar los otros ingredientes. Bueno, ahora ya cuando esté más transparentico vamos a colocar la zanahoria. Vamos a dejarla también sofreír, que incorpore todos esos ingredientes. Y junto con la zanahoria vamos a colocar la sidra. Y vamos mezclando bien estos ingredientes, que vayan quedando más suavecitos. Bueno, ahora ya cuando nos queda un poquito más suavecito, vamos a colocar la papa.
Y vamos a ir mezclando y miren cómo nos va quedando ya lleno de color. Esto queda espectacular. Y aquí vamos a continuar colocando el zucchini. Y vamos mezclando para que no se nos vaya a quemar, nos quede más suavecito. Vamos a colocar acá la base y vamos mezclando, no paremos de mezclar, fuego medio para abajo mientras que vamos mezclando estos ingredientes. Vamos a entrar con el pimentón rojo, puede ser amarillo, verde, es para incrementar bastante el sabor y el color. Y miren este plato como nos va quedando de lindo, bien sabroso. Bueno, aquí ya lo dejamos sofreír durante un minutico, es suficiente. Miren cómo nos queda más suavecito. Ahora, ¿qué vamos a colocar? Vamos a adicionar el ají dulce, eso yo lo hago opcional para incrementar más el sabor. Vamos incorporando con los otros vegetales para ganar bastante sabor. Fuego medio para abajo. Y ahora un ingrediente bien delicioso. Yo tengo repollo ralladito, no me resistí. Tenía la mitad en la nevera, entonces para aprovechar usted puede jugar aquí con bastantes ingredientes. Eso le va a quedar espectacular. Y vamos a ir mezclando para que ellos también nos queden bien suavecitos. Miren cómo nos va quedando de lindo. Esto reemplaza perfectamente un arroz. Si usted hace esta comidita 3 veces en la semana, créame que aparte de ser deliciosa, llena de sabor, le va a ayudar bastante para disminuir de peso. Ella es espectacular. Ahora entonces, después de que mezclamos, vamos a comenzar a colocar los condimenticos que le van a dar todo el sabor a estos vegetales. Opcional, si alguno de los que le digo no le gusta, puede retirar. Vamos a comenzar colocando sal, aquí a gusto. Se puede ir probando y colocando más. Vamos a adicionar curry. Yo tengo una cucharadita con la que mezclamos café, té de curry. También lo puede reemplazar por azafrán o retirarlo si no desea. Vamos a colocarle una cucharadita con la que mezclamos café, té de páprica. Tati, no me gusta la páprica, puede retirarlo, todo esto es opcional. Aquí yo voy a dar un toque especial con una pimientica roja, para que esto quede bien lleno de sabor. Vamos a adicionar chimichurri, tengo una cucharadita con la que mezclamos café, té. Recordando que aquí usted ya puede jugar con estos ingredientes y vamos a ir mezclando. Ya se comienza a sentir un olor delicioso. Y aquí para finalizar los condimenticos voy a adicionar una pimientica negra. Y quien acompaña mi receta sabe que no puede faltar. Opcional. Mezclamos. Vamos a dejarlo solamente unos 3 minuticos. Cuando damos que ya está así más suavecito, esto está llegando ya al punto ideal. Y está un olor delicioso. Una receta muy fácil con ingredientes que generalmente tenemos en la nevera. Y queda deliciosa. Bueno, y ahora con el fogón apagado, vean esta delicia. Vamos entonces a colocar cilantrico a gusto. Tati, no me gusta el cilantro, puede cambiarlo por perejil o retirarlo. Eso es una base, usted puede jugar con los ingredientes. Y finalizamos con cebollita de rama también a gusto, que no se nos quede bien sabroso. Mezclamos. Y ya está listo. Pero no se salga del video sin yo servirle para que vea cómo nos va a quedar en el plato bien espectacular. Una receta que rinde bastante. Aproveche ya y le da me gusta a esa receta para que pueda llegar a muchas personas.
Bueno, entonces así finalizamos nuestra receta. Miren qué belleza, un sabor espectacular. Una receta muy fácil de hacer. Aprovechamos todos los ingredientes que tenemos ahí en la nevera. Use su creatividad. Si alguno de los ingredientes que yo le propongo no le gusta, reemplácelo por otro, cámbielo, adicione los que usted desee y verá que le va a quedar espectacular esta receta. Vamos a probar, a ver cómo nos quedó, que está un olor delicioso. Mm, mm. Nota 10 de 10, nota máxima para esta receta, una receta muy fácil de hacer. Hágala 3 veces en la semana, o sea que quiere bajar de peso, ya queda maravillosa, reemplaza perfectamente un arroz, está bien incrementado. El sabor es increíble, tengo certeza que usted va a amar esta receta. Entonces no se le olvide inscribirse a nuestro canal, denos esa oportunidad de llevarle más recetas a su casa, recetas fáciles, prácticas, con ingredientes que tenemos en la nevera, que no sea nada difícil, complicado conseguirlos. Dele me gusta a esta receta para que pueda llegar a muchas más personas, YouTube pueda compartirlo con más personas y active la campanita para que no se me pierda ninguna notificación. Entonces nos vemos en la próxima receta, los espero a todos. Chao. Me voy a quedar comiendo eso. Eso está delicioso. Ustedes no se imaginan. Miren la belleza, los colores. Ay.